Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva bola provisional, el podcast de Ten Golf, donde analizamos todo lo que ha ocurrido en la actualidad del golf en las últimas horas y evidentemente, teniendo en cuenta que esto lo estamos grabando el lunes, lo que vamos a analizar fundamentalmente es lo que nos ha dejado el fin de semana. Ha sido un fin de semana más tranquilo en cuanto a torneos. Hemos tenido el Irish Open, que siempre es un gran torneo, en el European Tour, aunque ya saben, este año un poco venido a menos por aquello de que ha dejado de ser Rolex Series y obviamente ha habido muchos jugadores, muchos de los grandes e importantes jugadores del circuito europeo que han decidido descansar esta semana para centrarse en lo que viene ahora, que es el Scottish Open y el BMW Championship de Wentworth, las dos citas seguidas que son Rolex Series y que evidentemente son mucho más atractivas. En cualquier caso, nos ha dejado el Irish Open un gran ganador que seguro que todos ustedes recuerdan bien. Sí, se trata de John Catlin, sí, el mismo que ganó el Estrella Damm Andalucía Masters en Valderrama hace apenas 4 semanas. 3 torneos ha jugado desde entonces, desde ese Estrella Damm Andalucía Masters. Ha ganado 2, pues el muchacho la verdad es que no lleva ni mucho menos mala carrera. Victoria también de Hudson Swafford en el Corales Punta Cana del PGA Tour. Hemos tenido torneo en el Alps Tour, un torneo importante, el Alps de Andalucía en Sevilla, en el Zaudín Golf, con victoria de un español, otra victoria española en el Alps, y van 3 desde que volvió el golf después del confinamiento. Ganó Jordi García del Moral en Austria, ganó Alex del Rey en Italia y ahora ha ganado en España Lucas Bacarisas. Vamos a analizar cómo está el Alps Tour, esa clasificación, ese orden de mérito, porque quedan solo 2 torneos y hay muy buenas perspectivas para los jugadores españoles. Hemos tenido también torneo en el Symetra Tour, en la segunda división del LPGA, con una muy buena actuación de Fátima Fernández Cano. Una semana más, la jugadora gallega ha quedado en 13ª posición en el IOA Classic, con lo que afianza su posición dentro del ranking del Symetra, de ese Volvic for the Car, que se llama la clasificación del Symetra. También lo vamos a analizar, ver las opciones que tiene exactamente la golfista española de conseguir una plaza en el LPGA del año que viene, y en definitiva, bueno, pues vamos a hablar de la actualidad, de lo que nos deja el golf y de un dato importante. Eso lo vamos a hablar muy prontito con Óscar Díaz y vamos a abordar todos estos temas porque hay una noticia de última hora, y es que en el ranking mundial, en la actualización que hace cada lunes en la clasificación mundial de golf, resulta que Sergio García se ha salido del top 50 del mundo. Y sí, señores, eso es noticia, eso es una noticia porque es muy raro ver a Sergio García fuera del top 50 del mundo. Concretamente, hacía más de 9 años que el golfista de Borriol no se salía de esos 50 mejores. Vamos a aprovechar también para repasar algunos datos interesantes y unos números que seguro que a más de uno dejarán con la boca abierta respecto a Sergio y su trayectoria en el ranking mundial. Sin más, ya saludo al querido compañero de pista de baile, Óscar Díaz, porque recuerden que David Durán todavía está tomándose esas pequeñas y merecidísimas vacaciones, pero lo vamos a tener ya, el jueves que viene en el próximo podcast ya no se nos escapa y vamos a volver a hablar con David. Óscar Díaz, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues poniéndome los zapatos de baile, ¿no? Para salir a esa pista en la que me has colocado, pero ya adelanto que soy bastante torpe, así que bueno, no sé, yo casi mejor me estoy quietecito, me debería poner unas zapatillas de andar por casa, que es lo propio de estos tiempos. Pues sí, y oye, cada vez más abrigaditas, que ya por fin parece que va pasando el calor y va llegando el frío, sino que le pregunten a los muchachos que han estado en Irlanda jugando al golf este fin de semana en European Tour, porque ha habido temperaturas incluso de 3 grados a la llegada al club de
de gol por la mañana. Bueno, que ha habido heladas, de hecho, y ha habido que aplazar el inicio de la segunda jornada, por ejemplo, precisamente por esas heladas que había en el Galgorm Castle. Óscar, de todo lo que hemos planteado, digamos, en titulares en este inicio de la bola provisional, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este fin de semana? ¿Qué es lo que más qué es lo que subrayas? Empezando por las categorías inferiores, sin que este adjetivo pretenda restar importancia a lo que están haciendo, pues yo me quedo con el dominio español en el Alps Tour, con esa victoria de Lucas Vacarisas en uno de los 2 torneos del Alps que se van a jugar consecutivamente aquí en España. Recordemos que esta semana se juega también el Alps de las Castillas, sí, como continuación de ese torneo anterior, el Alps de Andalucía, y esa orden de mérito copada por los jugadores españoles, encabezada por Jordi García del Moral. Creo que era uno de los aspectos que querías destacar sí. En este programa. Además, un Jordi García del Moral que prácticamente tiene asegurado su puesto el año que viene en el Challenge Tour. Tienen que pasar cosas rarísimas, porque de hecho solo faltan 2 pruebas. El botín de cada ganador yo creo que está rondando los 5.000 puntos aproximadamente, con lo cual con la ventaja que lleva al segundo, que es curiosamente Lucas Vacarisas, que son algo menos de 4.000 puntos, y al tercero, pues tienen que darse unas carambolas tremendas para que Jordi García del Moral se quedara fuera de esos 3 primeros puestos. Yo creo que no es matemáticamente factible. Y luego las posibilidades que siguen teniendo pues otros muchos jugadores, empezando por el ganador de este fin de semana, Lucas Vacarisas. Además, bonita historia reflejada en Ten Golf acerca de su relación con Jordi Cruyff y con el resultado ganador, ¿no? Con Johan, con Johan Cruyff, sobre todo. Johan, perdón. Sí. Johan y con la familia Cruyff. Sí, lo que pasa que precisamente le preguntábamos también por Jordi Cruyff, por aquello de la edad, ¿no? Que está un poquito más cerca, aunque evidentemente Jordi Cruyff es bastante mayor que Lucas Vacarisas, y nos dijo que no, que precisamente con Jordi Cruyff no ha tenido tanta relación porque, claro, al ser futbolista y al haber emigrado pronto de Barcelona para buscarse la vida en otras ligas, pues no estaba mucho tiempo en casa, ¿no? En el Montañá, que es donde vive la familia Vacarisas y donde ha sido vecina durante muchísimos años de la familia Cruyff. Con Jordi no había tenido tanta relación, pero sí con Johan Cruyff, al que directamente lo consideraba su abuelo. O sea, le llama su abuelo por la cantidad de veces que ha estado en su casa y las partidas de golf que también han compartido juntos, ¿no? Pues menudo abuelo se buscó el buen Lucas, desde luego, menuda inspiración. Y luego, siguiendo por la lista del orden de mérito, pues tenemos a Ángel Hidalgo, también Alejandro del Rey. Ángel Hidalgo, que ha estado rozando el triunfo, Alejandro del Rey, que ya lo ha conseguido en esta temporada en el Alps Tour, que está en 6º y 7º. Manuel Elvira está en el puesto 11º. Con una victoria se mete muy arriba y con opciones a esas 3 plazas que, por desgracia, este año solo otorga el Alps Tour de cara al Challenge Tour. Pero bueno, no son malas. Sí, si te parece, Óscar, vamos a concretar, ¿no? los datos para situar bien y exactamente a la gente que nos está escuchando. Me parece una gran idea empezar por el Alps. Yo creo que es lo más importante, lo más interesante, ¿no? Que tenemos respecto a nuestra armada en las próximas semanas. Bueno, como bien has comentado, se juega el Alps Las Castillas esta semana. Es en el campo de Zarapicos, en Salamanca, y es la penúltima prueba, solo quedan 2. Esta de Salamanca y el último torneo, que no es final, porque este año no hay final en el Alps como tal, sino que es en Italia, un torneo más que va a servir para cerrar este ranking y esta clasificación extraña de 2020. Como todos ustedes saben, y si no, pues para eso estamos nosotros, para contárselo, el Alps Tour en cada semana reparte 40.000 euros de bolsa de premios, y el ganador se lleva, como decía Óscar anteriormente, exactamente 5.800 euros que se transforman en puntos, pero cada euro vale un punto, con lo cual 5.800 euros, 5.800 puntos para el ranking del Alps. Como decía Óscar, por ponerle números a lo que estaba comentando, ahora mismo Jordi García del Moral, que es el líder del ranking, le saca más de 6.000 euros o más de 6.000 puntos al cuarto clasificado, que es Sam Robinson, que en realidad tiene que ser la referencia, ¿no? Debe ser el que no pierda de vista, porque es el que no le debe pasar. Eso es. ¿Qué significa esto? Pues que Sam Robinson, por lo pronto, tendría que ganar un torneo
y acabar como mínimo en el top 30 del otro para tener opciones matemáticas de pasar a Jordi, siempre que Jordi no sume nada. Claro que eso ya es difícil, o sea, tendríamos que decir que Jordi falle los 2 cortes que quedan. Bueno, pues fallando los 2 cortes que quedan Jordi, Sam tendría que ganar un torneo y quedar top 30 en otro. También le valdría, por supuesto, 2 segundos puestos en solitario, o incluso 2 terceros, por ejemplo, ya no le valdría. 2 terceros en solitario a Sam Robinson ya no le valdrían para pasar a Jordi García del Moral. Respecto a las opciones de los españoles, por supuesto, Lucas Vacarisas tiene muchas opciones. Tiene más de 2.000 euros más que Sam Robinson, con lo cual tiene ahí un buen colchón, pero evidentemente todo puede pasar en 2 torneos. Sí que tiene que defender con uñas y dientes esa posición Lucas Vacarisas, porque la podría perder. Y respecto a los otros españoles, un matiz importante, y es que de los 3 que ha comentado Óscar, Ángel Hidalgo, Manuel Elvira y Alex del Rey, realmente el único que va a tener opciones de meterse entre los 3 primeros es Ángel Hidalgo, porque es el único que va a jugar el Alps, las Castillas y el Torneo de Italia. ¿Por qué? Porque Alex del Rey y Manuel Elvira han tenido la fortuna de conseguir una invitación para el Challenge de Italia, que se disputa esta semana, y han preferido jugar el Challenge de Italia, con lo cual no van a estar en el Alps Las Castillas. Perdiéndose un torneo, pues obviamente Alex del Rey y Manuel Elvira se quedan prácticamente sin opciones. Especialmente Manuel Elvira, especialmente Manuel Elvira. Alex del Rey todavía ganando en Italia, a lo mejor si cuadran todos los resultados de las Castillas en Salamanca esta semana, pues a lo mejor hasta podría tener una última opción. Pero ya decimos, muy difícil. Sin embargo, Jordi García del Moral y Lucas Vacarisas sí que lo tienen muy bien encaminado. 3 plazas para el Challenge. Oye, sería una extraordinaria noticia en un año tan raro en el que no hay escuela del circuito europeo. Recuerden, es muy importante ese detalle, porque la única manera que tienen ahora mismo los jugadores de llegar al Challenge Tour o al European Tour, pero en este caso al Challenge Tour, pues es precisamente a través del Alps. Así que los españoles podemos decir que están aprovechando muy bien las opciones que tienen, ¿no?, dentro del Alps. Así que vamos a ver qué pasa. Salamanca, por cierto, que empieza el miércoles el torneo y acaba el viernes, lo mismo que ocurrió en el Alps de Andalucía. Así que antes casi de que empiece el fin de semana ya sabremos cómo están las cosas más concretas dentro del Alps. Por personificar, Óscar, bonita lección, ¿verdad?, la que nos dejaría de consumarse, que tiene toda la pinta de que se va a consumar, ese ascenso de Jordi García del Moral tanto tiempo después, tantos años después, de nuevo al Challenge Tour, ¿verdad? Pues sí. Recordemos que Jordi estuvo, incluso yo creo que tuvo una temporada en el circuito europeo, Tour, pasando por todos los trámites que tienen que pasar los jugadores profesionales, peleando muchísimo, y yo creo que llegó a decir, eso, corrígeme si me equivoco, que casi se daba por retirado, ¿no?, de la competición profesional, se quería dedicar a otros asuntos profesionales y sin embargo, pues ahí su talento pues ha vuelto a salir a relucir después de muchísimo trabajo y vuelta al primer plano, que a mí estas vueltas me parecen especialmente meritorias, sobre todo cuando incluso ya no solo a nivel técnico, porque bueno, yo creo que eso es relativamente fácil de pulir, ¿no?, si existe esa calidad intrínseca, sino ya una vez que has decidido o que optas por otro camino, el hecho de recuperar las ganas y recuperar pues eso, la ilusión por competir en un mundo tan despiadado como el mundo del golf profesional tiene especial mérito. Así que lo que está haciendo Jordi a mí me quito el sombrero y creo que nos lo tenemos que quitar todos. Sí. Tiene mucho mérito porque además es un jugador que siempre ha tenido mucha calidad. Siempre se ha hablado, ¿no?, del talento de Jordi García del Moral. Desde muy jovencito destacó en torneos del European Tour, destacó en Open de España, donde se dejó ver por las primeras plazas en algunas jornadas. Sí es cierto que no ha tenido continuidad, que su llegada al European Tour pues fue un poco fue muy pronto, fue siendo realmente muy joven, con 20 y pocos años ya tenía la tarjeta del European Tour. No le fueron bien las cosas el primer año y después le costó siempre adaptarse al circuito del Challenge, ¿no? Hizo algunos años buenos, pero le costó, nunca logró ganar un torneo del Challenge Tour y poco a poco fue perdiendo las energías, la paciencia y sobre todo, hay que decir,
decirlo también, que es muy importante, sufrió una importante lesión de muñeca, una grave lesión de muñeca, que realmente lo tuvo prácticamente pues más de un año o 2 años retirado de la práctica del golf, con lo cual, oye, eso dificulta muchísimo las cosas, ¿no? Pero bueno, al hilo de esto, Óscar, nos deja nuevamente el golf la lección de que o el aprendizaje, ¿no? De que, por suerte, es un deporte que realmente, bueno, pues puede durar muchos años, ¿no? Y hay tiempo para reengancharse. Hablábamos precisamente esta semana con Sam Robinson, el jugador que ocupa la 4ª posición del ranking del Alps. No recuerdo bien, disculpen, porque igual les doy mal el dato, pero tiene 37 o 39 años, no lo sé, pero bueno, que es un veterano, no es un jugador joven, y llevaba prácticamente entre 8 y 9 años sin jugar al golf, sin coger un palo. Decidió retirarse en 2011, dedicarse a dar clases y a trabajar en un campo de golf mientras tenía familia, nacieron 2 hijos suyos, y ahora, desde el año pasado, ha vuelto a engancharse otra vez, ha vuelto a entrenar, tuvo una lesión de espalda que también le llevó a retirarse. Y ahí está 4º, con opciones de conseguir también la tarjeta del Challenge, con lo cual, oigan, que en el golf, lo digo sobre todo por jugadores jóvenes que ahora mismo muchos de ustedes dirán, bueno, este jugador joven ya no va a llegar, por si con 25, con 26, con 27 años ya no es miembro del European Tour, o no ha ganado ya un torneo del Challenge, o no ha brillado con luz propia en algún terreno, pues este ya no va a llegar. No, cuidado que el golf, por suerte, la trayectoria es larga y se pueden producir estas cosas. Sí, además hay casos incluso históricos, podemos tirar para atrás, de gente que se ha incorporado a la élite relativamente tarde y que se ha abierto camino y que ha tenido carreras muy llamativas. Cierto es que son excepciones, o sea, tampoco vamos a decir que como el golf es un deporte de largo recorrido, cualquiera puede empezar a jugar a los 30 años y abrirse paso, pero bueno. Tenemos yo creo que el caso que tiene más a nuestro recuerdo es el caso de Larry Nelson, que es un jugador que empezó muy, muy tarde a jugar, empezó a jugar a los 21 años, después de incluso estuvo en Vietnam, nada más y nada menos que en la guerra de Vietnam, empezó a jugar muy, muy, muy tarde y participó nada más y nada menos que en 3 Ryder Cups, además de tener un palmarés nutridísimo, o sea, 41 victorias en su haber, nada más y nada menos. Me va a decir más de uno, oye, que 21 años no son 32, pero bueno, 21 años en el golf profesional, sobre todo viendo la precocidad con la que llegan más de, las principales estrellas a este deporte, es una edad provecta, ¿no? Sí. Tirando de términos y un poco elaborados. Bueno, y que hay que matizar, ¿no? No significa que estos jugadores hayan empezado con 37 años, ni con 31, ni con 32, ni con 35. Son jugadores que empezaron hace mucho más, que eran muy buenos jugadores, que por lo que sea han tenido que parar y dejar sus carreras en un paréntesis, y que ahora vuelven. O sea, que no es alguien que está empezando de cero. Sí, ha pasado, lo hemos visto incluso con gente que ha tenido unos años de parón y que luego se ha incorporado con cierto éxito en el Champions Tour, ¿no? Estos circuitos que vuelven a abrir la puerta a jugadores que por lo que sea no consiguieron abrirse camino o tener continuidad en el PGA Tour o en otros circuitos igual de exigentes. Pues no sé, se me ocurre en casos como el de Omar Uresti, como que estaba prácticamente retirado o estaba dedicándose a dar clases en su club y ha vuelto a competir con regularidad y logrando buenos resultados. En fin, ya seguro que si nos ponemos a repasar la nómina de jugadores de todos los circuitos nos encontramos con este tipo de excepciones. Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado el Alps, así que obviamente esta semana lo vamos a seguir muy de cerca porque podemos tener ahí 1, 2, hasta 3 tarjetas del Challenge Tour muy, 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 muy valiosas para el año que viene. Y también le vamos a hablar, lo comentaba Óscar también antes de meternos de lleno en el Alps, del Symetra Tour, ¿no? De ese ranking del Symetra Tour, de lo que nos deja esta semana. Porque nuevamente estamos siempre muy pendientes, ¿no? De estos circuitos de proyección, ¿no? De promoción, o llámenlo ustedes como quieran, estas segundas y terceras divisiones de los circuitos principales, porque al fin y al cabo aquí es donde todo nace, ¿no? Y todo se forja y donde se hace camino, digamos, para llegar a la élite, ¿no? Y en este caso, pues vamos a estar también, estamos muy pendientes del Symetra. Esta semana teníamos a 3 españolas jugando en el IOA Classic en Florida. Eran Fátima Fernández Cano, María Parra y Aran Lee.
ahora mismo toda nuestra atención está puesta sobre todo y fundamentalmente en Fátima Fernández Cano, porque es la que mejor está colocada en el ranking del Symetra. Concretamente ocupa la tercera posición de ese ranking del Symetra. Fátima tiene un buen margen sobre la sexta plaza, y es que las 5 primeras del Symetra, apúntenselo ahí bien, las 5 primeras del Symetra son las que consiguen la tarjeta del LPGA para el próximo año, en este 2020, con lo cual Fátima pues lo tiene bastante bien encaminado. Evidentemente todavía hay que rematar la faena. Quedan 4 torneos para acabar el Symetra, así que ahí es donde hay que darlo todo, y esta semana volvemos a tener torneo en Daytona en esta segunda división del circuito femenino. Lo bueno del Symetra, que una victoria lo cambia todo, y me refiero en este caso, o estoy intentando hablar pues de María Parra y de Aran Lee, o sea que realmente ganando un torneo de los 4 que quedan se meterían de lleno en la pelea. Necesitarían algo más, obviamente, pero por lo menos para empezar a meterse en la pelea pues lo podrían conseguir. Y Óscar, no hay que olvidar que una tarjeta del LPGA a través del Symetra sería algo histórico para el golf español. Sí, sin duda, sin duda. Y eso que en los últimos años lo hemos estado rozando, porque ha habido, de hecho, este año, por ejemplo, en este mismo torneo que se ha jugado esta semana, el IOA Classic, lo ganó el año pasado una española, Marta Sanz, y en los últimos 2 años no son pocas las victorias que ha logrado el golf español. En la última, pues a través de Fátima Fernández Cano, que como bien dices, está ahí en situación de privilegio. Así que sí, la verdad es que sería la culminación, ¿no? Sería casi la puesta de largo del golf femenino español. Ya hemos accedido a través de distintas vías, pues ¿por qué no abrir esta puerta, una puerta más? Además, creo que de manera merecida, porque las jugadoras que intentan esta vía tienen especial mérito. Al fin y al cabo se están enfrentando aparte a un circuito en el que están todo el año fuera de su casa, bueno, además con las complicaciones adicionales que conlleva este año los desplazamientos y los movimientos, pues es un circuito muy exigente económicamente, porque los premios son magros, son escasos, y sin embargo los gastos pues son exactamente los mismos que los que puede tener un jugador del PGA Tour, por ejemplo, o del Web.com Tour. Con lo cual es un sacrificio muy grande el que tienen que hacer estas jugadoras para disputar y eso que este año, pues evidentemente con los problemas que ha habido, el calendario se ha reducido muchísimo y las oportunidades son menores. Pero bueno, vamos a ver, Fátima lo tiene en su mano, como bien dices, con un triunfo en los torneos que quedan, son 20 y tantos mil dólares, te colocas en el top 10 y ya miras solo hacia arriba, así que no hay que descartar tampoco que María Parra, que ya tiene notable experiencia en este campo, como Aran Lee, que es su segundo año, si mal no recuerdo, con tarjeta del Symetra, pues puedan hacer eso, escalar y remontar. Y como mínimo, dado que este año está un poquito más complicado, pues lo peor que les puede pasar es que cojan experiencia, que cojan tablas, aunque ya te digo que María Parra ya lleva un tiempo pegándose en estos terrenos y bueno, pues coger inercia para afrontar una temporada que viene, que esperamos que sea un poquito más normal en todos los aspectos. Hay que recordar que Fátima tiene la peculiaridad de que sí está afincada en Estados Unidos, o sea, vive en Estados Unidos, está todo el año allí, con lo cual en esta temporada extraña de COVID, pues obviamente lo tiene un poquito más fácil, ¿no? Que María Parra o que Aran Lee, que sí están yendo y viniendo, ¿no? Desde España. De hecho, María Parra es el primer torneo que juega después del confinamiento en Estados Unidos y claro, evidentemente ha jugado menos, tiene menos opciones, menos oportunidades, lo tiene más difícil, ¿no? Para acabar en ese top 5 del Symetra, pero Fátima sí lo está aprovechando y bueno, todo el ánimo y toda la fuerza del mundo para que en esos 4 torneos que quedan pueda sumar lo suficiente para acabar en el top 5 y insistimos, y ser la primera española que consigue tarjeta del LPGA a través del Symetra. Se uniría así a Zahara Muñoz y a Carlota Ciganda, que son las 2 fijas que tienen tarjeta en el LPGA Tour, además de Beatriz Recari, ¿no? Que anda ahí a vueltas con lesiones y recuperaciones, intentando volver a lo más alto en el circuito americano y bueno, y esas tarjetas condicionadas que realmente este año pues de poco han servido con esto del COVID, de Nuria Iturrios y de Luna Sobrón. Así que bueno, muchas españolas intentando el acceso a
ese Eldorado, ¿no?, del golf femenino, que es el LPGA, y a ver si lo consiguen. Así que, bueno, este es el repaso, digamos, de lo que está por venir, ¿no?, y de lo que vamos a prestarle mucha atención en las próximas semanas en Ten Golf y en todo nuestro golf, ¿no? El golf español va a estar muy pendiente de lo que hagan ellas. Vamos directamente, digamos, a los torneos más importantes, ¿no?, que se han jugado esta semana, y especialmente en el Irish Open. Óscar, ha sido una semana un poco extraña en Irlanda, todo hay que decirlo, porque ya decimos, no ha sido un Irish Open al uso. Es verdad que ha estado Shane Lowry, ha estado Padraig Harrington, o sea, ha habido jugadores de nivel, pero evidentemente no ha sido lo del Irish Open de otros años, ¿no?, con Jon Rahm, por ejemplo, con Rory McIlroy, en fin, con los mejores jugadores de Europa, por lo que ya hemos explicado, ¿no? Ha dejado de ser Rolex Series y es un torneo regular del circuito con una bolsa de poco más de 1 millón de euros. Ahora bien, nos ha dejado un ganador curioso y que merece la pena comentarlo, ¿no?, que es John Catlin, el golfista norteamericano, que seguramente para muchos que nos estén escuchando ahora mismo, se dio a conocer en Valderrama. Es verdad que es un jugador con una amplia trayectoria, con muchas victorias en Asia. Concretamente esta ha sido su 10ª victoria, su segunda en European Tour, pero su 10ª como profesional. Es decir, venía con una muy buena trayectoria del circuito asiático, tanto de la segunda como de la primera división, pero realmente al gran público llegó en Valderrama con una victoria absolutamente espectacular, ¿no?, demostrando un juego corto magnífico, un pad extraordinario y sobre todo una seguridad de tía green, que es lo que le permitió salir vencedor en una prueba tan exigente como Valderrama. Bueno, pues en Irlanda nos hemos encontrado con otro coco que se llama Galgorm Castle. Recorrido bastante exigente, con un RAF muy complicado, con un tiempo difícil, con mucho frío, con lluvia, con viento. Bueno, pues en esas condiciones ha vuelto a ganar John Catlin. Hay que tomárselo en serio a este muchacho ya, ¿no, Óscar? Bueno, yo creo que sí. Además, ya había que tomárselo en serio antes incluso de que llegara a Valderrama, perdón. Sí. Porque no es un jugador que llegaba con su marcador a cero, sino que tenía ya un buen número de victorias profesionales, eso sí, aquí y allá, sobre todo en el circuito asiático, pero como bien sabemos, pues el circuito asiático no es un patio de colegio, ni mucho menos. Uh-huh. Es un circuito que sirve para curtir, en el que te enfrentas a muy buenos jugadores y también a campos exigentes. Y además, también te permite seguir esa vía que han seguido otros jugadores americanos, que es la de conocer mundo, ¿no? La de enfrentarse a distintos campos en distintas circunstancias, que creo que eso curte y endurece y viene muy bien. Y de hecho, pues parece un comentario ventajista dado los resultados que ha logrado en las últimas semanas, pero John Catlin, como bien dices, ha conseguido resultados más que notables y ha conseguido 2 victorias en 2 escenarios tremendamente exigentes en Valderrama, que ahora mismo yo creo que con la preparación habitual es el campo quizá más exigente de toda Europa, al menos de Europa continental, y luego en Galgorm Castle yo lo pondría a la altura de Golf National de París, pero seguramente un poquito más exigente incluso Valderrama. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues tenemos este Galgorm Castle que sustituía en principio a Mount Juliet, un campo que tenía un poquito más de pedigrí. Sin embargo, ha demostrado que es una prueba tremenda para los jugadores. Ya lo veíamos en las pruebas de práctica, en las vueltas de prácticas, en los inicios de la semana, como algunos jugadores la pasaban canutas y se dedicaban a perder bolas a expuertas. Sí. Y luego, posteriormente, pues ha quedado claro que era un campo muy complicado. Ha sorprendido incluso este resultado y esta manera de ganar en Valderrama. Se puso en cabeza y aguantó con el timón del torneo del principio a fin, y sin embargo aquí ha venido desde atrás. Sí. Pues también es algo que acreditarle, ¿no? Esas distintas maneras de afrontar los torneos. También mencionabas en la crónica
que aquí, pues precisamente por ese 64 final que consiguió en la vuelta final, ha sido notablemente distinto su proceder al de Valderrama. Aquí en Valderrama pues se le vio iluminado con el pater, y aquí sin embargo ha destacado especialmente con el juego largo. Con los hierros, y eso que en Valderrama tampoco podemos decir que fuera en absoluto malo, porque estás muerto sin un buen juego largo en Valderrama. Sin embargo, bueno, se le vio brillar más con el pater, hacer cosas más inverosímiles, ¿no? En meter paters de las 4 esquinas de los greens. Así que nada, pues enhorabuena a John Catlin. Creo que ya le pone el marchamo de jugador muy serio, y además eso, de jugador muy serio en escenarios muy serios. Y también, por qué no decirlo, revaloriza esa victoria que logró en Valderrama. Todos nos quedamos ahí un poco tristes, ¿no? Cuando no ganó Martin Kaymer, que pensábamos que le daba otro lustre al torneo por su historial y por su capacidad, y también por la simpatía que le tenemos. Y sin embargo, John Catlin pues ha demostrado muy pronto que no es flor de un día. No es flor de un día, y además se puede decir también que tiene cierta estrella, o por lo menos en este último mes de su vida se puede decir que tiene cierta estrella, porque tanto en Valderrama como aquí en Irlanda ha ganado 2 torneos que daba toda la sensación de que iban a acabar abocados al playoff, porque tanto Martin Kaymer, digamos que Martin Kaymer realmente, no vamos a decir que le regaló la victoria, pero puso mucho de su parte para que ganara John Catlin, porque lo tuvo en su mano, tanto los pads de Verdi del 16 como el 17, yo creo que todos nos acordamos, ¿no?, de esos pads de Martin Kaymer que dejó escapar en el 16 y 17, y después acabó con bogey en el 18, con un par habría salido a playoff, pero no fue ni siquiera capaz de sacar el par Kaymer, ¿no? Y ayer ocurrió un poco lo mismo. Aaron Rai era el que iba liderando el torneo, necesitaba un buen final, lo consiguió con un gran birdie en el 17, un birdie en el 18 que era bastante asequible porque era un par 5 al que se llegaba de 2, le dejaba, pues le hacía salir a playoff. Incluso si hacía el eagle, que se hicieron 3 en la jornada dominical, podría haber ganado Aaron Rai, y sin embargo, bueno, pues falla el golpe de manera estrepitosa, su segundo tiro, lo falla muy por la izquierda, acaba en un rough inhumano, es impresionante el rough que había, estaba a 7-8 metros de green, no estaba más, y daba la sensación de que se había metido en la selva, el pobre Aaron Rai, porque ni siquiera la pudo mover ni medio metro en el primer intento, y ya ahí se terminaron cualquier opción de victoria. Es decir, los astros también se han alineado en estas 3 semanas con Catlin para ganar estos 2 torneos de prestigio. Cuidado, que no son los torneos de la galleta, lo que ha ganado John Catlin, tanto Valderrama como el Irish Open. Tener ahí tu nombrecito en el palmarés es de esas cosas que imprime carácter. Y yo lo escribíamos en Ten Golf este domingo precisamente, Óscar, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo tengo muchas ganas de ver a John Catlin en el US Open. Es que me parece que es un torneo, yo no te digo para ganar, obviamente, porque ganar el US Open son palabras mayores. Yo creo que le falta un poquito de distancia a John Catlin para realmente ser 100% competitivo, ¿no?, en un US Open, pero cuidado, para quedar en el top 10, top 15, top 20, lo veo ahora mismo absolutamente sobrado. Si el US Open fuera la semana que viene y John Catlin estuviera en Liza, pudiera participar. Por cierto, John Catlin no ha jugado ningún grande todavía. Si pudiera jugar, yo desde luego en mi equipo de The Game lo metía. Sí, vamos, yo creo que ha demostrado eso, capacidad y tener armas suficientes como para pegarse con cualquier campo serio. Y qué campo más serio hay que los que preparan para el US Open. Lástima que le quede un montón de tiempo por delante. Bueno, ahora con la temporada tan rara que tenemos el año que viene, no queda tan lejos realmente. O sea, volvemos a si no pasa nada, si se conservan y se mantienen los calendarios, pues el US Open vuelve a su lugar más o menos habitual. Pero sí, hay ganas de verle en general en campos serios y ante rivales serios, porque esa es otra. Yo también tengo muchas ganas de verle, pues eso, ante un torneo que reúna a 40 de los 50 mejores esta del misma mundo. semana, ¿no? O sea, va a ser interesante ya verle, ¿no? Esta semana en Escocia y la semana que viene en sí, Wentworth, sobre todo. Sin duda. Va a ser interesante. Efectivamente, y eso que vamos a echar de menos a unos cuantos jugadores, sí, entre ellos a los mejores jugadores españoles, pero sí es cierto que el plantel de este Open de Escocia pues es más que serio. Así que, bueno, pues se va a pegar con la vertiente europea de la élite del ranking mundial, pero ya ahí hay muchos
muchos jugadores para nada despreciables. Así que a ver qué tal se le da a John Cadlin, que llega con una maravillosa carrerilla, ¿no? para afrontar esta prueba. Por cierto, por ir terminando de analizar este Irish Open y lo que nos ha dejado, bueno, pues no hay muy buenas noticias que contar de la Armada, ¿no? No ha sido una gran semana para los españoles. En ningún momento han estado arriba, además. Hay otras veces que, oye, pues uno empieza bien el torneo, pero se acaba desfondando, o uno no empieza muy bien, pero remonta y acaba acercándose o incluso acabando en el top 10. Bueno, en este caso, no. Ha sido una semana muy gris para los jugadores españoles. La única luz, ¿no? El único fogonazo que nos deja, pues es esa vuelta final de 65 golpes de Adri Arnaus, una de las mejores vueltas del día y de la semana. De hecho, la mejor vuelta de la semana es el 63 de Zanotti del domingo y después viene ya el 64 de Kathleen. El 65 es una gran vuelta de Adri Arnaus. Es una muy buena noticia porque venía de varias semanas sin jugar y bueno, no le ha costado mucho coger el ritmo de competición y sobre todo acabar muy bien el torneo. Ahora vienen dos citas muy importantes, Escocia y Wentworth, que es donde realmente merece la pena estar bien porque sí que te cambia la temporada. Una victoria en Escocia, una victoria en Wentworth, pues te cambia todo a efectos de ranking y de presencia en la Race to Dubai. Vamos a ver si es precisamente en Escocia y en Inglaterra, en Wentworth, donde vemos la mejor versión de los españoles. Es cierto que nos está costando, Óscar, al golfista español le está costando la vuelta del confinamiento brillar con luz propia, ¿no? Hay que recordar, quitando y evidentemente dejando al margen de todo este análisis a Jon Rahm, ¿no? Que es categoría aparte, ¿no? Fuera de categoría, que diría los sabios del ciclismo, ¿no? Sí, en el Tour de Francia, ¿no? Quitando a Jon Rahm, que está fuera de categoría, el resto de la Armada le está costando, desde Sergio a Rafa Cabrera Bello y por supuesto en la europea, quitando algún destello de Adriano Taegui y quitando también destellos de Sebastián García Rodríguez, nos está faltando esos domingos con chispa, ¿no? De ver a españoles peleando de verdad por la victoria hasta los últimos hoyos. Sí, en efecto. Bueno, no nos queremos olvidar tampoco del segundo puesto de Pepa Inglés relativamente en Portugal, sí. Reciente, ¿no? En Portugal también, lo diré, ahora mismo se Carlos me ha ido de la cabeza Carlos Guillem. Uh-huh. Estuvo peleando, pero efectivamente parece que ahora mismo el top 20, que en otras circunstancias pues sería casi un objetivo menor, pues parece un escalón al que aspirar. Bueno, yo no le daría mucha trascendencia. Al fin y al cabo, no deja de ser un año raro, complicado. En la cabeza hay muchas cosas y en el juego también. Así que yo ya te digo que no le concedo demasiada trascendencia a la irregularidad de resultados, pero sí es cierto que los dos últimos fines de semana nos hemos quedado así como con ganas de que en el fin de semana pasara algo más, ¿no? En el sábado y el domingo que estuviera metido un poquito más arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego, este fin de semana o este torneo esta semana es una oportunidad maravillosa para que cambie la tendencia. Al fin y al cabo son 7 millones de euros lo que hay en juego, que es una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con lo que ha habido en juego en los últimos torneos. Lo de 7 millones de euros contextualicémoslo. Es decir, no por la mera bolsa de premios el torneo va a dejar de ser de una manera o de otra, o hay que concederle más importancia, pero cierto es que esto tiene su correspondiente reflejo en la lista de entradas, claro, en el plantel que va a figurar en este torneo, con lo cual lucirse ante unos jugadores de primera en un escenario de primera y con una posibilidad de escalar muchísimo en la Race to Dubai, pues sería estupendo. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que aunque de cara a la clasificación o a mantener la tarjeta, pues esta temporada es casi una temporada que no vale mucho, pero bueno, en la final de Dubái sigue estando ahí, y en la final de Dubái, bueno, pues hay que entrar en el puesto más alto que se pueda, y de luego un buen resultado esta semana y la que viene en el BMW PGA Championship, pues te catapulta en la clasificación.
Sin duda. Por cierto, y por cerrar el Irish Open, ¿tú alguna vez has tenido que quitar un impedimento suelto como el que tuvo como el que tuvo que hacer jardinero Padraig Harrington en la primera ronda del Irish Open? Pues mira, no, sinceramente no. Y ya eso, había algún, pues, maledicente, ¿no? Que decía que si en la bolsa no llevaba también una especie de choleja, que es una especie de hacha de mano, ¿no? Que suelen llevar. Mira, mi abuelo cuando iba al campo siempre llevaba una cholejilla en el serón y tal. Si tenía que cortar algo de leña o apartar algo rastrojo. Qué grande, sí, qué grande, qué grande tu abuelo y qué grande Harrington, que sin ningún tipo de complejo como decía Harrington en Twitter, en las redes sociales, es saberse las reglas, no tiene otra. Claro. O sea, si eso es una planta muerta que encima no está arraigada, y pues se puede apartar. Claro. Así que es lo que hizo. Lo que pasa es que, claro, abultaba y resultaba bastante cómico ver a Harrington maniobrar con ese pedazo de rama o de tronco de, lo que fuera. Sí, parecía una cruz de mayo o algo así. Parecía una cosa muy muy rara lo que estaba haciendo Harrington. Pero bueno, desde luego fue la imagen de la semana, sin ninguna duda, ver al capitán de la Ryder haciendo eso. Y lo que no tiene precio, por supuesto, es la cara de Justin Harding, que estaba jugando con él, lo estaba mirando y decía, pero este tío, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo se le ocurre quitar ese cacho de rama que, es medio árbol en realidad? Si no lo han visto, se lo recomiendo, está en todas las redes sociales, lo buscan, Harrington Irish Open árbol, y les va a salir, porque realmente la imagen es estrambótica, pero por otro lado, oiga, absolutamente legal, y que en el fondo está dejando una lección también, ¿no? Lo de sepan ustedes las reglas. ¿Qué será lo próximo, no? Tuvimos la piedra de Tiger, la roca. Ahora tenemos el árbol de Harrington. ¿Qué será lo próximo? Pues buena pregunta. No lo sé. No se me ocurre qué puede ser. No me alcanza la imaginación para saber qué puede ser lo siguiente, pero seguro que volveremos a hablar de alguna cosa de estas en el futuro. Óscar, vamos a ir despidiendo esta bola provisional, pero no sin dejar de comentar, porque yo creo que realmente merece la pena los números de Sergio García en el ranking mundial, ¿no? Hoy la noticia, evidentemente este lunes, no es buena, porque es que Sergio García, debido al mal rendimiento, ¿no?, que viene acumulando en las últimas semanas, no le están saliendo las cosas, lleva ya muchas semanas, meses en los que no termina de obtener el resultado, ¿no? Yo creo que el juego está por encima del resultado, pero ya sabemos que ese pad le trae a mal traer, ¿no? Durante todos estos, pues desde la vuelta del confinamiento, sobre todo. Se ha salido del top 50, está en el puesto 51, pero a mí me alucina. Yo de verdad que le recomiendo a todo amante del golf y del deporte que de vez en cuando esté aburrido, en su casa, no tenga nada que hacer, rascándose la barriga y no haya nada en la tele y no sepa ya qué hacer con su vida porque está aburridísimo, que repase los números de Sergio García en el ranking mundial, porque son absolutamente asombrosos. Precisamente al hilo de que se ha salido del top 50, hemos tenido la oportunidad de repasar algunos números y es que te quedas con la boca abierta, ¿no? Solo hay 5 jugadores en la historia que han estado más de 1000 semanas, 1000 semanas entre los 50 primeros del mundo. Uno de ellos es Sergio García. Los otros 4 seguro que les suena de algo. Mira, son Tiger Woods, Ernie Els, Phil Mickelson y Jim Furyk. Estos son los 5 únicos jugadores que han pasado de las 1000 semanas. Concretamente, Sergio lleva 1040 semanas en el top 50 mundial. Eso, si hacemos una simple y fácil regla de 3, a lo mejor el tema de 1040 semanas se nos escapa, ¿no? Esto de 1040, que son, sí, muchas son, pero ¿cuánto es exactamente? Bueno, una regla de 3 muy sencilla, sí. Si lo dividimos entre 52 semanas, que tienen el año aproximadamente, resulta que son 20 años de su vida, 20 años de su carrera, prácticamente la mitad de su vida, entre los 50 mejores del mundo. Es brutal, lo mires como lo mires, ¿no, Óscar? Una barbaridad.
Yo creo, invito a nuestros oyentes a que echen un vistazo a este artículo publicado en Tengolf, porque es claro y contundente. Y tampoco es muy larguito, ¿eh? No se van a, no se esperen tablas y horas de datos, no. Va muy al grano y creo que deja clarísimo el lugar que ocupa Sergio en la historia del golf mundial, por qué no decirlo así. Sí. Entonces, claro, ya simplemente comparando con los nombres, comparándolo con los nombres que lo has comparado, debería servir más que de referencia, pero claro, las cifras son innegables. Y es así. Desde que Sergio García irrumpió en el panorama golfístico, pues ya por 1990 y muchos. Sí. Bueno, en el 99 es cuando se pasa a profesional, ¿no? Es verdad que juega algunos torneos como amateur. Sí, en el 99 ya después del PGA Championship ya empieza a escalar en el ranking mundial y empieza a colocarse, bueno, pues muy arriba, y no tarda demasiado en entrar en ese top 50 que, como dices, pues ha abandonado de manera puntual en los últimos 21 años. Uh-huh. Pues recordamos aquella crisis que tuvo cuando dejó el golf después de ese PGA Championship ya hace un montón de temporadas. No sé, también creo que das ese punto de esperanza, ¿no? En la anterior vez que salió del ranking mundial, que fue en 2011, si mal no recuerdo, pues justamente después volvió ganando en Castellón y en Valderrama, 2 torneos prácticamente consecutivos. Bueno, no, prácticamente consecutivos, no, consecutivos. Sí, en el circuito europeo. Uh-huh. Sí. Efectivamente. Ganó los 2 seguidos. Así que, hombre, y fue duodécimo en el PGA Championship. El primer torneo que juega después de quedarse fuera del top 50 es el PGA Championship, uh-huh, y queda duodécimo, ¿no? O sea que parece que hay como un resorte ahí, ¿no? Que le funciona a Sergio, y hay que recordar que juega esta semana, Óscar. Uh-huh. Sí, efectivamente, juega en el Sanderson Farm Championship, un torneo de primer nivel después de el torneo de esta semana, que ha sido un poco... Bueno, pues no vamos a hacer merecer ni mucho menos, pero sí, en cuanto, efectivamente, de un torneo de transición, bueno, que siempre lo ha sido. De hecho, el torneo que se celebra en Punta Cana, pues en otras ocasiones, otros años, ha sido coetáneo de 2 torneos más importantes, y lo cierto es que, bueno, pues nunca ha contado con un plantel de primera. Pues este año ha vuelto a ser así. La mayoría de los jugadores importantes han preferido tomarse la semana libre para preparar las próximas citas, así que a Sergio lo tendremos ahí en este Sanderson. Se enfrentará a un buen número de los principales jugadores del PGA Tour, uh-huh, y yo creo que no está tan lejos de tener una buena semana. El problema es que, bueno, ya lo has mencionado anteriormente, sus cifras en estos últimos meses con el pad dan mucho miedo. O sea, te pones a repasar, a veces las estadísticas son engañosas y detrás del número pues se esconden otros factores que no somos capaces de analizar. Pero cierto es que cuesta mucho salvar alguna de las cifras de estadísticas relacionadas con el pad de Sergio García, que por desgracia está rondando en todas las clasificaciones del puesto 180 para abajo. Uh-huh. Entonces, en el momento que encuentre una pequeña clave, nos consta que está trabajando muy duro, que además específicamente con Ramón Vescansa y que ese es uno de sus principales objetivos. En el momento que apañe eso, pues seguramente le veamos peleando por un título o metido por donde siempre hemos acostumbrado a ver, que es en la zona alta de la clasificación. Uh-huh. Sobre todo ahora, realmente a Sergio lo que se le ve es un poco perdido en los greens, ¿no? Es la sensación que transmite. A ver cómo le ha sentado esta semana de parón después del US Open. Al final, una semana de descanso da para mucho en los profesionales, y seguro que ha aprovechado para centrarse en algo, por lo menos, ¿no? Porque le hemos visto en apenas, bueno, en el mismo US Open le hemos visto pasar de patear a manos cambiadas con acabar pateando con el grip de pinza. En el Safeway Open tampoco le fueron bien las cosas con las manos cambiadas. En definitiva, no termina de encontrar algo en lo que realmente se encuentre a gusto y a lo que aferrarse, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso. El primer paso es que él por fin diga, bueno, le voy a dar continuidad a este sistema durante 3-4 meses y vamos a ver qué tal va. Ahora mismo no sabe con qué quedarse, o al menos hasta esta semana en la que ha estado de descanso
no sabía muy bien cuál es el mejor sistema, ¿no? Da la sensación de que el más estable en los últimos años de Sergio ha sido ese grip en pinza, ¿no? El que mejor le ha ido fue con el que pateó, y todo el mundo tiene ese recuerdo en la cabeza en el Masters de Augusta, ¿no? En 2017 cuando gana, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué Sergio nos encontramos en el Sanderson, ¿no? Si nos encontramos pues pateando con pinza, pateando normal, pateando a mano cambiada, si cambia el pattern, si no lo cambia, a ver cuál es la apuesta y a ver si consigue darle continuidad, porque merece la pena. Por cierto, que igual ustedes piensan, bueno, pues el jugador que más semanas ha estado en el top 50 del mundo, bueno, pues ¿quién va a ser? Será Tiger, ¿no? Que al fin y al cabo es el que nos viene a todos en la cabeza. No es Tiger Woods, es por goleada, porque además gana por absoluta goleada, Phil Mickelson, que ha estado en el top 50 del ranking mundial nada menos que 1.353 semanas, lo cual es una auténtica barbaridad. Es que en toda su carrera, Phil Mickelson, y estamos hablando de que, corrígeme si me equivoco, se hizo profesional en el 91, Phil Mickelson, ¿no, Óscar? Sí, efectivamente. En el 91, ¿no? ¿no? Que además, repasando las cifras, le saca pues 300 semanas a Tiger, claro. Y 300 semanas son 6 años. Claro, por eso. Es que no. También hay que. Sí, dime. Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente desde 2008 para acá Tiger ha tenido una carrera intermitente, vamos a decirlo así. Ya está mucho por sin distintos jugar, problemas físicos y le ha costado tener continuidad, y evidentemente pues ha salido durante bastante tiempo a su pesar, no por juego sino por ausencia de ese top 50, pero no hay que restar, eso no quiere decir que lo de Phil Mickelson no sea estratosférico, y bueno, y aplíquenle los adjetivos que ustedes quieran, porque es una barbaridad. Es una barbaridad. A mí hay una cosa que me deja absolutamente alucinado, y es que desde el 91 hemos dicho, o sea que ya ha cumplido 30 años como profesional Phil Mickelson. Solo 237 semanas de su carrera, ha estado fuera del top 50 del mundo, ¿no? Lo cual es una barbaridad para un jugador que, recordemos, ha cumplido ya 50 años, que no se nos escape, que lo normal es que cuando uno ya está en los 44, 45, 43, 46, ya depende de cada uno, pues empieza a bajar, ya empieza a caerse el top 50. No, ahí sigue Mickelson, ahí sigue peleando por ese top 50. Es verdad que cada vez le cuesta más, como es normal, mantenerse entre los 50 primeros, pero ahí sigue, no es fácil sacarlo de esos puestos de privilegio. Así que siempre... Mira, sí. Pues perdona que te interrumpa, pero efectivamente, incluso esa cifra que es espectacular, sale mejor parado Sergio García si hacemos una comparación directa. Uh-huh. Porque estamos hablando de que en 29 años de profesional, desde el 91 hasta más o menos ahora, a grosso modo, tenemos que echar la cuenta fina, pero se ha quedado fuera unas 250 semanas, que son exactamente o aproximadamente 5 años, a 52 semanas por año, sí. Son 5 años, con lo cual Phil Mickelson pues habría estado en el top 50 24 de sus 29 años como profesional. Uh-huh. Bueno, pues Sergio lleva 20 de 22. Sí. O sea, va camino de superar esa cifra si tiene una carrera tan longeva como la de Mickelson. Sí. Bueno, y mantiene más o menos los resultados. O sea, está a no mucho de meterse en esas cifras. De hecho, proporcionalmente ahora sus cifras son algo mejores. También es cierto que Sergio bastante mejor, y ahora llega una década entre comillas complicada, porque Phil Mickelson se mantiene competitivo. Ahora ya se está asomando al PGA Tour Champions, pero vamos, yo creo que su calendario de momento sigue siendo prioritario para él, la primera división del circuito americano. Sí. Bueno, de hecho las cuentas son sencillas, Óscar. Si Sergio García se mantiene entre los 50 primeros del mundo hasta que cumpla 50 años, como ha hecho Mickelson, por ejemplo, va a superar por goleada a Phil Mickelson. Se convertirá en el jugador pues que más semanas ha estado en el top 50 en la historia, hasta que venga otro y le quite, ¿no? Que para eso están los récords, pero desde luego esas son las cuentas que tendría que cumplir Sergio para poder superar algún día a Mickelson. Desde luego a Ernie Els, a Tiger ya veremos, porque todavía sigue, ¿no? En el top 50, pero tanto a Ernie Els como a Jim Furyk los tienen completamente a tiro para superarles en poco tiempo. En los próximos 2 años, el próximo año podría superarlo, así que saquemos un poquito de pecho, ¿no? De estos jugadores que tenemos, de Sergio García, de Jon Rahm, de Olazábal, de Seve, que grandes y extraordinarios talentos nos ha dado cada
X tiempo el golf español y que hay que disfrutar de ellos y ponerlos, darles siempre el lugar que merecen, que realmente se lo han ganado a pulso. Ojalá esta semana Sergio vuelva al top 50 del mundo. Ojalá. Y también le deseamos una muy buena actuación a Rafa Cabrabello, que también jugará ese Sanderson Farms Championship. Así que, pues hasta aquí hemos llegado, Óscar, en esta bola provisional. Bueno, vamos a mandar un abrazo, ¿no? A Hudson Swafford, que haga esta semana. Sí, hombre, no lo hemos mencionado. Claro. Sí, hombre, sé que hay mucha gente emocionada ahora mismo escuchando el podcast con ese abrazo. Oye, que le acabas de mandar al bueno voy a contar de una cosilla. Voy a contar una cosilla de este jugador. Sí. Además, que creo que encaja muy bien con esta anécdota, ¿no? Con este recuerdo de última hora con este abrazo. de Hudson Swafford y este chascarrillo. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando fichó Tiger por Bristol, hicieron una campaña publicitaria en la que salían varios jugadores que se supone que eran los embajadores de la marca. Y salía Tiger, evidentemente, era su principal figura, salía Fred Couples, salía Matt Kuchar y salía un chico. Yo siempre decía, salía uno más. ¿Quién es este chico? Bueno, pues este chico era Hudson Swafford, que era el pobre, acaba de conseguir la tarjeta del circuito americano, creo que era por 2014 aproximadamente y tal. Y claro, me llamó la atención. Alguien en Bristol, con buen ojo y con buen tino, decidió apostar por la imagen de este jugador, aunque así a priori no parece el reclamo más potente, ¿no? Para vender bolas o para vender material de golf. Pero el caso es que ahí estaba rodeado de jugadores de élite, ¿no? Del mejor jugador del mundo y de muy buenos jugadores. Bueno, pues segunda victoria para Hudson Swafford y reivindicando la labor de aquel publicista que en su momento apostó por él en esos años. Bueno, y ya que estamos metidos en anécdotas de Hudson Swafford, venga, voy a contar yo también una de este chico que como tú sabrás, Óscar, estudió en la Universidad de Georgia, es un bulldog. Bueno, pues fue contemporáneo, compartió los años de universidad con una española, con Marta Silva. Estaba en la universidad, la compostelana, también estuvo prácticamente coincidió en los mismos años que estuvo Hudson Swafford. Y hablando con Marta Silva hace ya unos años de este jugador, cuando salió al PGA Tour, en esos años más o menos que tú recuerdas, nos decía Marta que es el tipo más encantador que se ha encontrado ella en todos sus años de universidad. Así que, oye, bien mandado está ese abrazo, Óscar, hombre. Al bueno, y un aplauso también para él. Y un aplauso, efectivamente. Pues con Hudson Swafford, el abrazo y el aplauso nos vamos en esta bola provisional. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Volvemos el jueves, no lo olviden. Vamos a seguir hablando de golf. Esta semana hay de game en el Scottish Open, así que tampoco se despisten. Una plaza más para jugar en Valderrama, esa final de Valderrama este año. Por supuesto, la jugaremos si se puede jugar, si no, pues la aplazaremos si por temas de COVID-19 no se puede, pero esperemos que sí. De momento todo sigue en el aire y se jugará esa final. Nueva oportunidad en el Scottish Open. Estén permanentemente pendientes de Tengolf porque en breve seguramente abriremos el plazo de inscripción de equipos. Y nada, y disfruten muchísimo de esta semana. Nos escuchamos otra vez el jueves, ya sí con la incorporación de David Durán y solo me queda darle las gracias por estar ahí y las gracias, por supuesto, a Óscar Díaz. Bueno, faltaría más, Alejandro. Nos vemos el jueves. Un abrazo. Hasta luego a todos. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.